Precisiones. Un espacio de entrevista para abordar la realidad desde sus distintos aspectos con el enfoque ONEA México. Expertos, legisladores, activistas, todos en un mismo lugar. Precisiones. Diputada Dulce María Sauri, pues de nuevo muchas gracias por estar en Precisiones, el espacio de entrevista de ONEA México. Un placer tenerla pues aquí, en este espacio. Mucho gusto de estar acá con ustedes y platicar sobre el acontecer político legislativo. Muy amable. Pues la primera pregunta, diputada, pues sabemos que estamos en una administración pública en que, pues bueno, representada por Andrés Manuel López Obrador, y sabemos que la legislatura que usted le tocó, pues presidir en la Cámara de Diputados este último año de la 64 legislatura, pues bueno, hubo una serie de acontecimientos muy relevantes para la vida pública del país en el presente, pero también en el futuro. ¿Cuál considera usted que es la importancia que debe de tener el Poder Legislativo como contrapeso de un Poder Ejecutivo, pues como ya decíamos, representado por alguien pues que tiene mucha simpatía entre la ciudadanía? Lo que pasa es que venimos de un pasado, estoy hablando prácticamente desde la década de 1950, para no irnos más atrás, de un sistema presidencial en lo formal, en lo constitucional, pero también en lo que estudiosos como Jorge Carpizo llamaron las facultades metaconstitucionales del presidente de la República. Este pasado se prolongó hasta que comenzó gradualmente a ser erosionado. Me refiero a la creación de la figura de la representación proporcional en el propio Poder Legislativo, en que las minorías, otros partidos políticos distintos al PRI, comenzaron a tener presencia en la Cámara de Diputados en función del porcentaje de votación que obtenían en México, pero seguía siendo el presidente de la República el que con esas facultades metaconstitucionales pues establecía el predominio de la presidencia sobre el Poder Legislativo. Eran los tiempos en que se decía que una iniciativa del presidente no se tocaba ni con el pétalo de una rosa. Es decir, llegaban en cierta determinada manera y eran prácticamente aprobadas sin modificaciones. Por cierto, permíteme también señalar una cuestión que también es como una especie de mea culpa personal cuando describo estas cuestiones. Sí es cierto, había un predominio de la figura presidencial, o más bien un dominio de la figura presidencial sobre el Poder Legislativo, pero sin embargo, el Poder Legislativo, las cámaras de diputados y de senadores, tenían un margen de negociación, la mayoría, que era del PRI, que permitió modificar iniciativas del propio presidente de la República. Y voy a dar un ejemplo muy específico. En 1982, recién iniciado el gobierno del presidente Miguel de la Madrid, mandó el 3 de diciembre, o sea, fue lo primero que mandó, su iniciativa de renovación moral de la sociedad, que tenía en la Constitución la propuesta de crear un título cuarto de responsabilidades de los servidores públicos, y ahí estaba el artículo 111, el artículo en relación a las declaraciones de procedencia, que ha sido muy mencionado en estas últimas semanas. Bueno, pues permíteme decirte que ese artículo lo modificó el Senado de la República, mayoritariamente priista, para añadirle el párrafo quinto, justamente ese párrafo donde dice que las declaratorias de procedencia en cuanto a los funcionarios de los estados serán declarativas y será el Congreso del Estado el que resuelva en definitiva si procede o no el desafuero del funcionario. Entonces, ahí nos muestra que no era tampoco tan absoluto el dominio, pero sí muy grande. En 97 eso cambió. Se volvió una Cámara de Diputados y luego un Congreso a partir del 2000, con una mayoría relativa del PRI, pero una mayoría absoluta de las oposiciones. Y así nos fuimos hasta 2018.
en que volvimos a 1982. De acuerdo, diputada. Y pues bajo este contexto, digo, sabemos que esta legislatura pues fue la primera en la que Morena tuvo una gran participación, y bueno, con sus aliados obviamente formó un bloque muy fuerte. ¿Usted considera que este escenario que vimos en 1982, en el que el mismo partido que tenía mayoría en el Congreso y que a la vez estaba en la presidencia, pues vamos, sí había un cierto contrapeso? ¿Cómo considera usted que estuvimos en este contexto de la 64 legislatura? Que bueno, todavía no se clausura, tengo entendido. Así es. Primero, que no concluye sino hasta el 31 de agosto. Ahora, nos reuniríamos en caso de que haya alguna convocatoria, periodo extraordinario de sesiones. Solo entonces tendríamos reunión. Pero permítame volver nuevamente a señalar. Justamente venimos de 1982. Venimos de un predominio del partido en el gobierno, en las cámaras de diputados y de senadores. Y justamente el proceso democrático de México llevó a la pluralidad en las cámaras de diputados y de senadores, a que no hubiera el dominio de un solo partido. Por eso el PRI fue gradualmente perdiendo ese espacio, pasó de ser el partido dominante al partido mayoritario y luego pasó a ser la primera minoría, como sucedió en el año 2000, 2003 y luego posteriormente a partir de 2009 fue la primera minoría, pero si se juntaban todas las otras minorías hacían la mayoría. Ese era un contrapeso efectivo al Ejecutivo. En la elección que va a venir vamos a ver si esta situación de 2018 marca un camino hacia el regreso, hacia 1982, o si es vamos a decir, una singularidad en este proceso democrático que ha seguido el país. De acuerdo, diputada. Pues como usted bien menciona, estamos a unos días pues de esta elección muy, muy importante para el país. De hecho, el INE habla de que es la elección más grande en la historia del país y pues bueno, están llamados a votar más de 90 millones de mexicanos. En este aspecto, pues bueno, sabemos que Morena pues ha tenido una mayoría muy fuerte y que incluso hemos visto varios eventos en el Congreso, que de hecho en algunas sesiones hemos visto la intransigencia de este bloque, y pues las encuestas apuntan a que si bien puede mantener esa mayoría, sí podría verse mermada, pues quizá por ese desgaste natural que ha existido en estos pues primeros años en esta 64 legislatura. ¿Y cuál considera usted que debe ser el papel de la oposición, pues en caso de ganar un poco de terreno en el Congreso? Y pues cuál considera usted también que debe ser la postura de Morena ante esos episodios tan intransigentes que hemos visto? Cuestión fundamental, más que las oposiciones, ¿verdad? Porque hay que usar el plural, ¿verdad? Y el bloque legislativo en el gobierno. Yo creo que lo que nos debemos de plantear es qué legislación es la que le sirve al país y que le sirve a las familias mexicanas. Yo diría que no, en ese sentido no hemos sido muy exitosos en esta legislatura, y me remito a la cantidad de acciones de inconstitucionalidad, de controversias constitucionales y de amparos sobre múltiples asuntos, lo cual marca que es una legislación muy cuestionada por sectores de la sociedad, no solamente por diputadas y diputados que tenemos la facultad de iniciar las acciones de inconstitucionalidad, sino vía los amparos por sectores grandes de la sociedad. Entonces, yo entiendo que la fuerza política que está representada en la Cámara de Diputados, en la actual o en la que venga, es para poner sus capacidades, su capacidad de construir acuerdos a favor de lo que realmente le importa a la gente. Y eso implica que es necesario negociar, que es necesario ceder. ¿Qué me alienta? Que claro que lo pudimos hacer en esta legislatura, aún en este ambiente de crispación, por un lado, y por otro lado, de sometimiento a una mayoría que difícilmente aceptaba razones y argumentos. Me refiero a las iniciativas de reforma constitucional
porque aún habiendo prácticamente Morena y sus aliados legislativos casi rozaban la mayoría constitucional de 2/3 partes, 364 diputadas y diputados, también tendría que considerarse la colegisladora, el Senado. Entonces las reformas constitucionales fueron acordadas, porque de otra manera no hubieran podido salir. Y por eso las reformas constitucionales, yo diría una gran mayoría, no todas, pero una gran mayoría, son reformas que han sido apreciadas, cuando menos por un sector mayoritario de la población, ¿no? De acuerdo, diputada, y pues bueno, también platicábamos de este bono democrático que todavía detenta este bloque mayoritario que llegó en 2018, pues prácticamente a ocupar estos lugares que no veíamos. Bueno, Morena como fuerza política nunca había tenido esta participación en el Congreso, y quisiera también empezar por preguntarle, se habló mucho en 2018 del efecto AMLO, de que su figura pues prácticamente arrasó, pues por ser un personaje muy popular, un personaje que ya venía también de hacer pues campañas presidenciales. Sin embargo, fíjense que bueno, platicando con colegas que cubren el Congreso, o colegas que pues también están muy al pendiente de la política nacional, pues algo que veíamos es que sí, parece que hay una crisis en la política, o al menos en personajes que tengan esa popularidad con la que llegó Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué considera usted que le sucede a estas oposiciones, como usted la menciona, al no ver a esos personajes tan prominentes? Sabemos que es una elección intermedia, pero pues el análisis es que no se le ha podido hacer sombra a la figura presidencial, ni desde el Congreso ni desde otras trincheras. ¿Usted qué considera al respecto de esta postura? Lo que sucede es que el presidente Andrés Manuel López Obrador es una figura carismática. Y cuando hablo de carisma no lo uso como calificativo, sino como categoría sociológica de la manera que Max Weber la usaba. Tiene la posibilidad de él ha construido su carisma a lo largo de muchos años de opositor. Entonces es difícil encontrar en la actualidad a un personaje, sea femenino o sea masculino, que tenga esas características carismáticas. Pero yo diría que este país ha luchado muchísimo para pasar de ser un país de caudillos, luego un país de hombres fuertes, un país de figuras presidenciales que se imponían sobre las instituciones, a ser un país de instituciones. Es una figura carismática que me hubiera encantado encontrarla en la década de 1950, que era justamente cuando las figuras carismáticas generaban este tipo de consensos en torno a ellos, y estos consensos sirvieron para generar grandes cambios en México. Figura carismática, por ejemplo, como el general Lázaro Cárdenas, que además supo conjugar su carisma con resultados, porque finalmente una figura carismática que no da resultados, pues es una figura que a la larga se desgasta, que deja de tener significado, ¿no? Entonces me parece que el presidente López Obrador pues tendría que hacer una revisión de cómo está utilizando su carisma, ¿vale? Y cómo este carisma puede fortalecerse y ponerse al servicio de la sociedad en su conjunto, o puede, por el contrario, significar la polarización en el país, con todas las consecuencias, cuando la polarización se convoca desde la silla presidencial. Muchas gracias, diputada. Y pues bueno, la última pregunta que le queremos hacer es la siguiente. Pues sabemos que su partido, el Partido Revolucionario Institucional, perdió la presidencia en 2018, y pues incluso cayó a posiciones como una de las principales fuerzas políticas en el Congreso. No obstante, pues bueno, sabemos que esa tercera fuerza incluso le llevó a ocupar la presidencia de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, el cargo que usted pues ocupa todavía. Y pues bueno, sabemos que el voto de la ciudadanía en 2018 fue interpretado como un rechazo al tricolor. Y bueno, pues tomando en cuenta, ya decíamos que vienen las elecciones más grandes en la historia del país, ¿considera usted que el PRI pues aprendió esta lección de lo que ocurrió en 2018? ¿Hizo esta reflexión pues que al menos se interpretaba necesaria al interior de este partido?
Bueno, hay una cuestión muy importante a mi juicio. Esta es la elección más grande local que ha tenido México, porque estamos hablando de elecciones de gobernadores en 15 estados, de presidencias municipales y diputados del Congreso del Estado, prácticamente en 30 entidades, solamente 2 no las tienen, y la elección federal de diputadas y diputados. Si lo vemos desde esa perspectiva, la elección del PRI es que cada elección local no está el presidente en la boleta. Quien está es la candidata, el candidato que el PRI postuló solo o en esta alianza opositora de Va por México. Entonces, que hay que luchar por conseguir el triunfo de esa candidata y de ese candidato. Esa, vamos a decir, actitud que llevó al PRI a negociar con otras fuerzas políticas, con sus adversarios históricos, Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, esta alianza opositora que hay en 221 distritos federales, hay 21 estados también con alianza total, hay otros 6 con alianza parcial y son muy poquitos, 6 o 7 donde no hubo ningún tipo de coalición de alianza de los 3 partidos, entre otros mi estado de Yucatán. Bueno, pues todo esto para mí, sin decirlo, sin expresarlo, sí es consecuencia de aprender la lección y de poner sobre los intereses del partido, el interés superior, de darle gobernabilidad al país, de dar la opción de restablecer el equilibrio entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. De acuerdo, diputada, pues por nuestra parte son todas las preguntas que queríamos realizarle. Pues quisiera, para finalizar nada más, no sé si pudiera pues hacernos usted también una reflexión sobre cómo fue pues este último año de la 64 legislatura, cómo pues fue su experiencia de presidir la Cámara de Diputados. Bueno, la primera y fundamental lección de este último año es que hay que innovar, transformar procedimientos, maneras de actuación, y esto lo hicimos a partir de la pandemia, que prácticamente paralizó las actividades de la Cámara de Diputados desde el 19 de marzo. Entramos a partir del 1 de mayo del año pasado al receso, que se prolongó hasta el 31 de agosto. Pero durante este tiempo, mi antecesora, Laura Rojas, y la Junta de Coordinación Política, donde están representados los 8 grupos parlamentarios, trabajaron en una iniciativa de reglamento para la contingencia sanitaria, que fue aprobado justamente el 1 de septiembre, al iniciar nuestro periodo ordinario. Y esto hizo que tuviéramos la posibilidad de sesionar en forma semipresencial, es decir, una parte presente físicamente en el salón de sesiones, una cuarta parte y 3/4 partes conectándose desde distintas partes. Esto nos permitió garantizar la seguridad sanitaria y al mismo tiempo continuar realizando nuestros trabajos. Ahora en la Cámara de Diputados sabemos que es telemático, cómo convocar a sesiones mediante la plataforma Zoom, cómo pasar la lista de asistencia con nuestra aplicación y también cómo discutir en la tribuna, aún no estando físicamente en San Lázaro, y desde luego votar. De acuerdo, diputada, pues de nueva cuenta, muchas gracias. Para nosotros pues un placer tenerla en nuestro espacio Precisiones y pues bueno, esperemos que no sea la primera vez que podamos conversar con usted. Bueno, la primera sí, pero pongámonos de acuerdo para que no sea la única. Con todo gusto, diputada, pues un gusto saludarle, que esté muy bien, hasta luego y de nuevo muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes.